Oye, buenas noches aquí, buenas noches allá. Yo saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Yo si lampa candile, tierra Congo no vemos en cueva. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Oye, que ye, si mango candango. Que ye, si mango candango. En Cuba, algunos espíritus de antepasados llamados Kinyulan Fuirin Toto, tras un largo proceso, acaban por ser incorporados al Kimpungulu y reciben el culto de sus descendientes como mpungos particulares del Nsonganga o templo al que el espíritu perteneció en vida, por mucho tiempo después de muerto. Un gangulero que se haya destacado por su sabiduría y sus virtudes puede seguir siendo recordado en las ceremonias, hasta que al fin llega a convertirse en una figura legendaria. Así, Denfuiri Ntoto pasa a la categoría de Kinyulan Fuiri Ntoto, a espíritu de un antepasado glorioso, alrededor del cual se teje todo un mito y al que se rinden ritos, tales como sacrificios de animales, etc., hasta convertirse en pungo criollo. En África se denominan Nkisi Minkisi, en plural, a la medicina sagrada y a los espíritus que causan o curan daños y enfermedades, así como a las estatuillas y otros objetos rituales cargados de fuerzas místicas que protegen de los unos y alivian de las otras. Para los Bakongo, el nganga es el sacerdote o experto en la confección y el manejo de los minkisi. En Cuba, estas personas son conocidas como paleros, mayomberos o, más respetuosamente, padre nganga, tatanganga o taitanganga. Hay quien les llama también taitankisi o taitankise. En el idioma kikongo se llama bilongo al conjunto de hierbas, medicinas y otras sustancias, semillas, frutas, huesos, pieles de animales, piedras, etc., que se incluyen en la composición de un nkisi, mientras que en Cuba dicho término denota un maleficio. El sistema bakongo de Minkisi es asimismo mucho más complejo que su contrapartida criolla, y se encuentra además mucho más íntimamente ligado a la curación de enfermedades específicas. Por ejemplo, en África cada enfermedad está ligada a un Nkisi individual que previene de ella o efectúa su curación. Así, Nkisi Mpodi cura los dolores del cuerpo, Nkisi Mayisa sana las heridas y alivia los dolores en los ojos y Nkisi Zunga cura los pólipos nasales. Entre los fieles cubanos, sobre todo en época reciente, el aspecto curativo de la magia conga coexiste paralelamente con la medicina moderna, pero, generalmente, no la sustituye. Durante la época esclavista, sin embargo, la magia y medicina congas cobraban importancia y prestigio como instrumentos que permitían a los esclavos manipular, hasta cierto punto, el medio hostil en que les tocaba vivir. En Cuba, esta distinción se recuerda, aunque mucho menos elaborada, en los nombres propios de las ngangas, tan cargados de significación simbólica: Lucero Mundo, Fortuna Mundo, Camposanto Medianoche, Acaba Mundo, Centella Monte Oscuro, Luna Nueva, Seibangunda, como ejemplos. Así como los lucumíes tienen su ile, los congos por su parte usan el vocablo Nsonganga para referirse a la habitación que el Taitanganga o la Madre Nganga dedican en sus casas a las ceremonias de Palo Monte Mayombe. Nsonganga es, por eso, templo, residencia del recipiente mágico o nganga, casa de los muertos o casa de los espíritus, pero, en realidad significa mucho más. En sentido amplio, alude no solo al lugar donde se reúne la cofradía, sino a la cofradía misma, a la comunidad de fieles o nganguleros. Las similitudes a este respecto con la regla de Ocha son notables, probablemente porque en ambos casos se sigue la misma tradición. Los nganguleros de cada Nsonganga se organizan tal como si formaran una gran tribu, siguiendo una estructura social análoga a la que tenían los antiguos cabildos. Aunque estas comunidades se integran alrededor de una autoridad máxima, el sacerdote o la sacerdotisa, el Taitanganga o la Yayanganga, que interpreta a su leal saber y entender la tradición religiosa conga. En ellas priva la democracia y los problemas prácticos se resuelven,
mediante la discusión y la decisión colectiva. En cada nsonganga hay un mayordomo o una madrina para servir de acólitos en las ceremonias y para ocupar el puesto del taitanganga o la yayanganga en caso de ausencia. También ocupa lugar importante en la comunidad el criado prenda, el ngangulero que tiene la misión fundamental de ser poseído o montado por los espíritus, mfumbes o perrongangas. Los nganguleros de estatus religioso más bajo son los huatocos, a veces llamados muy martianamente pinos nuevos que han recibido solo el primer rayamiento. Cuando reciban una segunda ceremonia, se convertirán en enguellos. Son también considerados miembros del nsonganga los ahijados espirituales fieles que no han sido iniciados o rayados, aunque sí han sido presentados a la nganga. Los creyentes que visitan ocasionalmente el nsonganga pero no han sido presentados se llaman adeptos y se denominan clientes, quienes acuden con el único propósito de buscar solución a un problema personal. La forma más corriente de adquirir control sobre el mundo sobrenatural consiste, como hemos mencionado, en la confección de un receptáculo mágico donde residan las fuerzas superiores. En la cultura bakongo, esto se logra fundamentalmente de dos maneras: mediante la confección de estatuillas a las que se incorpora un espíritu cautivo y mediante la confección de bolsas o envoltorios mágico-medicinales, que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Tanto las tallas como los paquetes se comprenden dentro del concepto general de minkisi, puesto que un nkisi es un espíritu ancestral que ha tomado forma en una escultura o en algún otro objeto, con o sin bolsa medicinal, de modo que a través de su presencia y poder ayuda a su dueño si éste ha aprendido a utilizar al nkisi, se ha dedicado al espíritu y observa los ritos prescritos por su nganga. Los ingredientes que conforman los minkisi pueden, como hemos dicho, guardarse en bolsas, hikutu en kikongo y también en güiros, calderos o canastos, aunque los sacos o bultos claramente predominan. Por su parte, la prenda conga cubana, también llamada nganga, nkisi o fundamento, ha evolucionado bastante a partir del siglo XIX. Originalmente, se tallaban estatuillas cargadas con sustancias mágico-medicinales, a la usanza africana, pero a medida que pasaron los años, las imágenes se hicieron cada vez menos frecuentes. Asimismo, nos lo confirman los más antiguos informantes o investigadores. Nuestros congos comenzaron a construir sus prendas en sacos o envoltorios que conservaron, con pocas modificaciones, sus designaciones kikongas. Estos bultos, que se mantenían colgados del techo, son conocidos como makutos denkutu, saco. En kikongo también se les dice makuta a los pequeños paquetes que contienen un resguardo o protección, bombas o bambas en kikongo, bumba en singular y mabumba en plural. En la actualidad casi todas las prendas ngangas se construyen en un caldero de hierro de 3 patas y los makutos son poco corrientes. El espíritu metido en pañuelo se llama bomba. Esa fue la primera nganga. Luego los criollos pasaron la nganga a caldero y cazuela. Un perro se llama como quiera, se mete donde quiera y acaba con cualquiera. Yo tengo un perro.